Voy a hacer una breve presentación de lo que ha sido el desarrollo de una atrayente de oposición de Ozoofera pygmi. Antes de comenzar, decir que todos los análisis de identificación en los ensayos laboratorios se han realizado en la Universidad de Jaén bajo la supervisión de Antonio Ortiz y que la mayoría fue suya, ¿vale? Como conocéis, Ozoofera pygmi se ha convertido en los últimos años en una plaga cada vez más importante. Sobre todo son las larvas que se alimentan del cambio de olivo, y a veces esta alimentación lo que provoca es que se produzcan cortes en el flujo de la savia, ¿vale? Los síntomas que se suelen ver, los primeros síntomas que se suelen notar es que se empiezan a secar las ramas superiores, y bueno, este sería un caso extremo. Para muchas especies de lepidópteros, la herida en la planta suele ser un sitio ideal de puesta de huevo. Entonces, una primera hipótesis de estudio que tuvimos fue: ¿realmente estos volátiles de la planta atraen a la hembra de Ozoofera? Pero en posteriores observaciones en campo observamos que, no sé si ya se aprecia, Ozoofera pone los huevos, tanto solos como en grupos pequeños, cerca del exudado que expulsan las larvas fuera de la galería. En este creo que se va a ver mejor. Eso es un huevo de Ozoofera, ¿vale? Entonces, el objetivo del estudio fue determinar si las larvas liberan una señal química que le diga a la hembra de Ozoofera: aquí hay un sitio para ovopositar. En observaciones de campo vimos que la larva, cuando está dentro de la galería, expulsa un exudado oralmente, una especie de líquido así marroncito. Y vimos que si tocábamos la cabeza, a ver si sale, la cabeza de la larva con un pequeño capilar de vidrio, vimos que extraíamos una pequeña cantidad de unos 20-30 microlitros de un líquido. Ese líquido, lo que hicimos con él fue, tras el filtrado y el secado con sulfato de magnesio, lo llevamos a realizarlo con un gas en masa, que es un cromatógrafo de gases, el cual el detector es un espectrómetro de gases. Se recogieron el extracto de unas 100 larvas, y aquí vemos el cromatograma que se obtiene. Como podéis ver, cerca del 80% del extracto son ésteres metílicos de ácidos grasos saturados e insaturados. Para la identificación de estos compuestos, lo que se hizo fue, comparando el espectro de cada compuesto con los que tiene la librería del equipo, y para verificar que eran esos compuestos, lo que se hizo fue coinyectar una mezcla de patrones de estos compuestos. Los componentes mayoritarios, como podéis ver aquí, serían el éster metílico del ácido palmítico, seguido del éster metílico del esteárico y seguido del éster metílico del ácido leico. Ahí vemos las proporciones que hay, tanto en esta columna estaría lo que sería el porcentaje que nos da el líquido que segrega oralmente la larva, y esta columna sería el exudado, digamos, el semen este que expulsa la larva cuando acaba la galería. A continuación, ¿qué lo que hicimos? Pues fue llevar estos compuestos haciendo un bioensayo de electrodenografía. ¿Qué es lo que se hace? Se pasa una corriente continua de aire, y aquí en la parte blanca es una pipeta Pasteur en la que se introduce un trozo de papel de filtro, y ahí es donde ponemos un microgramo de lo que era el compuesto a detectar. La parte final, que se ve donde está ahora la flecha azul, ahí es donde está el electrodo y donde se monta la antena del insecto. Ahí lo vemos como a detalle.
si el compuesto tiene actividad en la antena, realmente la antena lo que hace es que se produce una caída de tensión, que sería lo que necesita el equipo. Me diría caída de tensión. En esta gráfica podemos ver la respuesta de los ésteres metílicos que identificamos en la antena de macho, en este caso es macho de ozosfera. Como podemos ver, en la respuesta no hay diferencias significativas con respecto al blanco, que el blanco en este caso se utilizó el hexano. Y en esta columna de aquí lo que vemos es que sí hay una respuesta que es significativa, que hay diferencias significativas con respecto al blanco, que en este caso es la feromona propia del insecto, que la utilizamos para testear que la antena del insecto sería viva. En cambio, esta sería la gráfica de la respuesta de la antena de hembra. Como podemos ver, 8 de los 10 ésteres metílicos que fueron identificados, sí, su respuesta sí que tiene diferencias significativas con respecto al blanco. Acto seguido fue hacer un bioensayo en túnel de viento de ovoimposición. Pusimos la malla esta negra para hacerlo un poco más pequeño, pero el tema de 1,5 metros era demasiado grande. Y lo que hicimos fue, en la tapa del túnel, que fue pues, poner 2 trozos de algodón suspendidos de la tapa. En uno de ellos pusimos como blanco control lo que era ese hexano, y en el otro la mezcla sintética de los ésteres metílicos con las proporciones que nos dio el análisis del gasear masa. En esta gráfica podemos ver los resultados de este ensayo. Podemos ver claramente que la ozosfera tenía preferencia por el algodón tratado con la mezcla de ésteres metílicos comparado con el control, con lo cual a nivel de laboratorio podemos decir que realmente la ozosfera tiene preferencia, tiene atracción, digamos, por esta mezcla de ésteres metílicos, o bien estimula lo que sería la oposición de ozosfera. El siguiente paso, una vez que hayamos hecho estos bioensayos en laboratorio, sería hacer las pruebas en campo, que eso ya sería la parte que tendría que presentar Antonio. Cambiamos de... ¿Alguna pregunta de esta parte que queréis hacer a Paco? Bueno, he dicho que mi compañero Paco Hidalgo, ingeniero químico que trabaja con nosotros, que no lo he querido presentar, pues muy tímido y en fin, yo sé que le cuesta trabajo hablar en público, lo suyo es el laboratorio. Eso que habéis visto tan poquito, que es un gran logro, porque el gran problema que tenemos en el control de plagas es que normalmente siempre vamos a trabajar frente a machos. Nosotros normalmente, os podemos comentar, yo como técnico de campo, técnico de producción integrada, colocamos trampas y hacemos monitorización de plagas y al final al agricultor lo que damos, siguiendo el reglamento de producción integrada, son unas recomendaciones. Pero de estas discusiones, de estas horas de hablar con investigadores, siempre nos preguntábamos lo mismo, ¿no? Nos preguntábamos, bueno, aquí os presento una feromona que llevamos comercializando hace 24 años, los daños de ozosfera, que muchas veces los agricultores no lo tienen claro. La ozosfera no seca el olivo, la ozosfera lo que te va a provocar es esa coloración que estáis viendo ahí de color amarillo. Esto es un coñazo, pero bueno. Esa coloración que veis de color amarillo, ¿por qué? Porque el gusano lo que está provocando es cortar un vaso de savia. Al cortar un vaso de savia no te seca el olivo. Luego veremos al final el gran problema que nos encontramos en el campo, que muchas veces donde hay ozosfera y verticilio o otro hongo, y donde hay otros hongos también hay ozosfera, y al final nos volvemos un poco locos. Pero el daño de ozosfera es ese que estáis viendo ahí, ramas amarillas, mala circulación de savia, provocada por eso, por la acción de esta plaga. Una plaga que está considerada como una plaga secundaria, pero que cuando ponemos en el campo, ahí tenéis la larva,
que seguramente cuando estamos recogiendo aceitunas y vamos con los vibradores y le pegamos aquellos movimientos, se nos cae la rama y decimos, mira, una rama pegadiza. Bueno, pues muchas de esas ramas que llamamos pegadizas son estas larvas de Euzophera que van trabajando. Bueno, aquí tenéis la feromona para capturar machos, que llevamos trabajando hace 24 años, que fue la primera patente que sacó la Universidad de Jaén, curiosamente. Esta patente estaba ahí, nadie le hacía caso. Por suerte en la vida conocí a uno de los, podemos decir, investigadores principales, Antonio Ortiz, y lo pusimos en campo y desde entonces hemos estado trabajando y nos ha permitido monitorizar y establecer la curva de vuelo de los machos. Luego, desde hace muchos años, con diferentes grupos de investigación, siempre nos preguntábamos cómo llegaba la Euzophera, porque la Euzophera no se ve durante el día, la Euzophera vuela por la noche. Entre la última hora de la tarde y las primeras horas, las 9 a 12 de la noche, y nos preguntábamos qué podía pasar si le hacíamos herida a los troncos de los olivos, porque la verdad es que cuando vas al campo y haces un ensayo, este trabajo lo hicimos con el profesor Enrique Quesada de la Universidad de Córdoba y Antonio Ortiz, y lo que hicimos fue coger un olivar en sotobordo, hacer 60 heridas de cada uno de los tipos, porque por suerte hace ya más de 10 años fuimos capaces de descubrir que hay un hongo que se llama Globigerina bassiana, que es un hongo muy bueno, que es capaz de momificar la larva de la Euzophera, y lo que hicimos con este ensayo era ver si era capaz de hacer un control biológico frente a la Euzophera. Bueno, y lógicamente lo comparamos con el clorpirizo, que es el insecticida que está todavía autorizado para su uso para el control de Euzophera. En este ensayo, que empezamos en el 2008, lo repetimos luego en el otoño y en el 2009, os lo muestro fundamentalmente para que veáis exactamente qué es lo que hace clorpirizo. Clorpirizo fundamentalmente lo que hace es que durante 40 a 48 días desde que tú lo aplicas, ahí no va a haber mariposa Euzophera que se acerque a la herida. Pero a partir de esos 48 días se pierde, podemos decir, la capacidad olfativa del insecticida y las heridas siguen colonizadas. Pero en los testigos, en las 60 heridas que hicimos de testigos para tener un campo representativo, que no le echamos nada, el primer año del 60 al 84,5% de esa herida va a llegar a Euzophera y la va a colonizar. O sea, vamos a tener ataques de Euzophera. Por lo tanto, de aquí sacamos dos conclusiones. Primero, que herida que haga en el campo, si tengo un ataque alto de Euzophera, puede ser colonizada, y que el insecticida me va a permitir un radio de control o de eficacia que estaría en torno a ese intervalo que os pongo. Pero como bien ha dicho mi compañero Paco, nosotros este año, que hemos creado una línea de investigación dentro de la empresa y hemos comprado un cromatógrafo de gases y nos hemos vuelto locos en este sentido, porque la verdad es que están locos para hacer esas inversiones, nos preguntábamos si cuando hacemos una herida, ahí esos volátiles que hemos identificado, que Paco identifica en el laboratorio, que además es complicado porque lo que haga en el laboratorio no vale en campo, nosotros lo hemos hecho en campo. La suerte de estar aquí en la provincia de Jaén es que tenemos olivos a menos de 100 metros y los olivos de un cliente y amigo nuestro no lo ha prestado para hacer estos ensayos, y entonces hemos identificado qué volátiles se emite cuando tú haces una herida a un olivo. Nosotros cuando hacemos ensayos de campo no lo hacemos con la motosierra, no lo hacemos con el vibrador, sino que hacemos una incisión de una serie de centímetros, que es lo que estoy viendo ahí. Bueno, pues bien, esos volátiles, después de poner un número de trampas en la finca, que también tengo que agradecer a diferentes agricultores nos ha prestado, hemos visto que no hay capturas de Euzophera. O sea, parece ser que Euzophera no recibe las señales, los volátiles que emiten la herida del tronco del olivo. Por lo tanto, la siguiente pregunta que nos hacemos, ¿cómo al final los huevos, que antes ha comentado mi compañero Paco, y os marco ahí con un círculo rojo, fijaros, cuando ya están maduros son de color rosa, miden de 1 a 1,5 milímetros, o sea, es muy complicado de verlo, pero curiosamente siempre están al lado de los excrementos frescos, es decir, de donde está la larva de la generación anterior. Bueno, ¿cómo escapar una mariposa tan pequeña, que vuela casi de noche, saber exactamente dónde tiene que poner el huevo? Y esa es la pregunta que durante muchos años nos hemos estado haciendo, hasta que ellos han descubierto que hay una comunicación, son esos famosos ésteres metílicos que os he explicado, entre la larva que está dentro de la herida y la mariposa, que es capaz de saber, una vez que ya está copulada, de poner el huevo y mantener la generación. Nosotros lo que hemos hecho este año, dentro de los ratos libres que tenemos, no son muchos, es seleccionar 3 fincas, una en Linares, otra finca en Linares con un nivel medio, otra más bajo y un nivel alto, porque nunca le hemos puesto ningún tipo de trampa para monitorizarlo, y lo que hemos hecho ha sido coger esos atrayentes
cargarlos con diferentes concentraciones que va desde 1 miligramo hasta 100 miligramos, coger trampas delta, coger polilleros y como técnico de campo que me considero, no llego a ser investigadores como los que están aquí presentes, decir, bueno, mi primera pregunta, vale, ya sabemos que hay un atrayente de laboratorio, pero ahora vamos a ver si en el campo tenemos o no tenemos respuesta. Lo hemos repetido 3 veces y lo que estáis viendo ahí gráficamente, atrayente en trampa delta, atrayente en polillero y diferentes concentraciones para ver cuál es la concentración de este atrayente, que es como se denominaría, para ver si esa hembra que ahora podemos capturar, qué es lo que tendríamos que poner en campo para poder establecer una estrategia de control integral. Bueno, los resultados primeros que de la primera finca, esta es la finca precisamente de José Miguel, que está aquí, que le agradezco que me la haya prestado, no es fácil hoy en día encontrarte, y hemos hecho una distribución separando las trampas a 50 metros en el campo, una distribución al azar, es decir, hemos ido colocando las diferentes trampas delta y polilleros cargadas distintamente. Una cosa muy importante, esto lo sabemos los técnicos de campo, en todas las fincas que tenemos no hay siempre la misma población de Euzofera. O sea, dentro de una misma finca, esta es una finca que está en Torre del Copero, antes de llegar a mano derecha, hay un estacar con olivo de un pie, la finca de al lado de José Miguel son 4 hiladas, que hemos querido que sea una finca comercial, porque en Jaén lo que tenemos fincas pequeñitas, no vamos a ir a una finca de 100 hectáreas, porque queríamos ver el comportamiento, los desplazamientos de Euzofera y curiosamente, siempre lo sabíamos, pero esto ratifica más todavía nuestra investigación, depende de donde tú coloques la trampa, puedes tener más captura o menos captura de Euzofera. Eso es un dato importante que lo hemos observado. Aquí tenéis una gráfica de las capturas por trampa y día de los diferentes modelos e hipótesis que hemos estado investigando, pero os lo voy a poner más sencillo. Estas son las 3, o sea, todos esos datos que estáis viendo ahí de 18, 11, 14, son hembras que nos caen todos los días en los diferentes tipos de atrayentes, las diferentes concentraciones que hemos hecho. Bueno, pues ya sabemos que podemos utilizar una. La pregunta que nos poníamos era ¿con qué la cargamos? ¿La cargamos con 10 miligramos? ¿La cargamos con 100 miligramos? ¿Utilizamos la trampa delta? ¿El polillero? Bueno, al final de este primer ensayo, que es el primer año que lo hemos hecho, hemos visto que no hay diferencias significativas. Nos da igual utilizar la trampa delta que utilizar el polillero. Eso ya, para nosotros los técnicos, es una ventaja mucho. Porque claro, utilizar una trampa delta es un coñazo, permitidme la palabra, porque es pegamento, se satura, llueve, como me pasó este caso y la trampa se cae al suelo y no cae nada, y en cambio el polillero es mucho más cómodo. Y luego vimos que tampoco hay diferencia significativa cuando lo cargamos con 10 miligramos o cuando lo cargamos con 100 miligramos. Es decir, tenemos las mismas capturas a lo largo del tiempo si aquello lo cargamos con 10 miligramos, lo que significa un ahorro económico, porque 100 miligramos, para que os hagáis una idea, las feromonas que utilizamos los técnicos y algunos de vosotros cuando hacéis campeo masivo, está cargado con 1 miligramo, O sea que ya es una cantidad considerable. La de 1 y 5, pues no tuvo datos que pudieran compararse. Por lo tanto, ya tenemos un primer dato. Y os puedo presentar la primera gráfica, donde arriba tenéis la captura diaria de machos, que son las feromonas de machos que estamos utilizando desde hace muchos años los técnicos y vosotros, y esta primera finca, que era la primera vez que se monitorizaba, no os asustéis, 133 mariposas por trampa y día. Si os cogierais los datos de la RAI, que semanalmente se cuelga, veríais que muchas son datos totalmente normales en fincas que tienen una infestación alta, y abajo tenéis la curva que no ha salido este año de captura diaria de hembras, que a diferencia del Pride, que a diferencia de otras plagas, Euzofera llegó su momento y en cuanto tuvimos una temperatura por encima de 22 o 23 grados empezó a emerger y aquello prácticamente ha mantenido su vuelo normal. Esto es la finca de Torre del Copero. Aquí tenéis la curva de la segunda finca que hemos hecho el ensayo en Linares. Igual, arriba estaría la captura diaria de machos, abajo la captura de hembras. Veis cómo las capturas diarias varían según la finca, ¿veis? Aquí la tenéis. Y la tercera finca, tanto la segunda como la tercera, son dos fincas de dos clientes nuestros, en donde durante una serie de años hemos ido colocando trampas y la población de machos ha ido bajando. De ahí la diferencia, que fijaros que el pico máximo no llega, son 30 mariposas por trampa y día lo que obtendríamos, y de hembras, pues fijaros que también hay una población alta. Además, ¿qué hemos hecho? Pues nos hemos entretenido en comparar en las 3 fincas qué relación hay entre los machos y las hembras. Es decir, si yo
tengo una hembra, ¿cuántos machos en esa misma fecha me caerían en cada una de las fincas que hemos estado viendo? Finca de los Coperos, con nivel alto de población de zooxera, finca de Linares con nivel medio y nivel bajo. Curiosamente no es la finca que más zooxera tiene de población de machos la que aquí estaría más elevado. Fijaros que en azul está representada la gráfica del nivel alto, macho, hembra, y en cambio la de nivel bajo tiene una población alta. Quiere decir esto, se explicaría de la siguiente manera. Evidentemente hay que hacer más ensayos para poder ratificar esto, pero esto explicaría lo siguiente: hay un comportamiento de zooxera de la siguiente manera. Las hembras tendrían una localización, un radio de acción más o menos, podemos decir que se quedan en una zona, y los machos, una vez que han copulado, una vez que ya han hecho lo que tienen que hacer, se desplazan, se van moviendo dentro de una finca o a fincas colindantes. Esto explicaría el por qué no tenemos mayor relación en la finca de mayor nivel alto de zooxera. Evidentemente habría que hacer más ensayos para poder ratificar esta hipótesis que os estoy mostrando, ¿no? Aquí podéis ver comparativamente las capturas de machos, arriba con 133 el pico que nos salió entre los coperos, en la finca 1 que hemos clasificado como media por ponerle un valor, llegamos a un pico de 65, y la finca 2 de Linares un nivel bajo con pico. Bueno, esto está muy bien, ya con esto estamos capturando hembras, pero ¿cómo podemos integrar esta herramienta en un control integrado de la zooxera? El segundo parámetro que los técnicos de API, como nosotros, tenemos que elaborar es, en la época, precisamente en esta semana, vamos a las estaciones de control y medimos el número de excrementos frescos. ¿Por qué medimos los excrementos frescos? Porque los excrementos frescos lo que nos está diciendo es que allí hay una larva de zooxera que interiormente está. Nosotros podríamos establecer una hipótesis de trabajo, que lógicamente tendremos que trabajar en los próximos años, de manera que hemos visto que muestreando 100 olivos en las fincas de alto nivel de ataque con respecto a la que hemos clasificado en medio y bajo, normalmente en esos olivos que hemos muestreado hay mayor cantidad de huevos. Por lo tanto, podría establecerse una hipótesis que donde tenemos mayor población de machos vamos a tener lógicamente más puestas de huevos, y eso va a inducir a que al final vamos a tener más plagas de zooxera. De forma que con captura diaria de más de 100 machos por trampa y día, como el caso de Trolascopedro, tenemos más huevos puestos y por lo tanto vamos a tener más cantidad de zooxera. Y en cambio, en donde tenemos menos captura de machos, es lógico, si hay menos machos, la probabilidad de que fecunda la hembra disminuye y por lo tanto podríamos decir que tendríamos menos ataques de zooxera. Por lo tanto, la pretensión de nuestra empresa no es ni más ni menos, es que tenemos claro que el insecticida no es capaz de entrar dentro de la galería, simplemente lo que hace el insecticida es evitar durante 40-48 días que allí se acerque la zooxera a poner los huevos. Si tenemos heridas de corte, heridas provocadas por el vibrador, cualquier tipo de herida, es conveniente sellarla. Nosotros estamos probando un producto plástico porque hemos comprobado que en esas sustancias plásticas no es capaz la zooxera de germinar o de salir adelante la larva del huevo, y por lo tanto no hay nacencia en ese tipo de historia. Y luego, respecto al huevo, lo que hemos comprobado es que de alguna manera el conocimiento de que podemos dirigir la hembra fecundada para que en vez de que ponga los huevos, ahí en un círculo azul veréis un puntito de color rosa, no sé si se ve muy bien, pero aquí os lo marco, eso es un huevo de zooxera. Pues ese huevo de zooxera, si nosotros podemos dirigir las hembras para que en vez de que pongan el huevo de zooxera aquí, en estos exudados, que ya sabemos que es porque la larva que está dentro le está diciendo ven aquí y pon el huevo, que es donde tienes que ponerlo, nosotros podríamos plantear una estrategia de control integrado. Aquí lo que estáis viendo es un polillero, y esto que os muestro aquí son huevos que los pusieron hace solo 2 semanas, son huevos de zooxera. ¿Qué hicimos? Cogimos un polillero cargado con 100 miligramos de atrayente, no le pusimos vapona, la vapona los técnicos lo ponemos para que se mueran los insectos y podamos contarlo, y lo que vimos después de 2 semanas es que las mariposas fecundadas, que esto es muy importante, este atrayente atrae a la mariposa hembra y fecundada, porque nosotros estamos cortando el ciclo de la zooxera justamente en la colocación del huevo,
pues conseguimos que los huevos los pusieran dentro del polillero. Lógicamente ahí, pues esos huevos llevan ya un par de semanas y no van a salir lógicamente a las larvas porque no es un medio adecuado, o sea que necesita madera para poder salir la larva hacia adelante. Por último, y algo que no íbamos buscando, pero por suerte de hace muchos años trabajamos con crisopas y en fin, estaremos locos, pero algún día llegará el control biológico al olivar, como está pasando en otros cultivos. Hemos comprobado, como suele pasar, a Newton le pasó con la manzana, le cayó encima y descubrió la ley de la gravedad. Y nosotros no es que seamos más listos que nadie, sino que cogimos huevos, nos lo llevamos al laboratorio, no lo tapamos y las larvas que tenemos allí no hicieron otra cosa que meterse dentro de los huevos y comerse los huevos de fosfero. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido coger unos tapes, poner huevos de eufosfera que hemos recolectado en el campo porque tenemos la atrayente, meter larvas y ver que la larva de eufosfera hace su ciclo total y es capaz perfectamente de comerse los huevos de eufosfera. Por lo tanto, no solamente podríamos controlar esta plaga cambiando el lugar de la puesta de huevos, sino que incluso colocando una larva, porque esta larva, hemos visto que la larva de eufosfera se mete dentro del polillero, tenemos un algodoncito puesto de crisopa, perdón, la larva de crisopa, pues estoy yo bueno, la larva de crisopa se mete dentro del polillero y tenemos un algodoncito con una pupa puesta precisamente. Sería capaz, si colocáramos las larvas de crisopa justamente en el lugar donde ponen los huevos, que sabemos que suelen ser en la inserción de la rama, pues sería una alternativa a todo esto que estamos comentando. Ya para terminar, una reflexión, porque yo sé que los olivareros al final un poco lo volvemos loco. Lo que sí estamos observando, todavía no tenemos datos suficientes, pero es muy curioso. Donde tenemos esas dos enfermedades, llámese verticilio, llámese fitóptora, llámese cualquier otro hongo, normalmente te vas a encontrar poblaciones y daños de eufosfera. ¿El motivo? No lo sabemos. Lo que es curioso es que si tú quieres encontrar eufosfera en una finca, busca los olivos que tienen problemas de hongos que te lo vas a encontrar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Ha encontrado también barrillo de vestigio? ¿Ha encontrado barrillo también? Claro. En la inoculada, ¿había hecho algún estudio entre el desarrollo de un picual inoculado y un picual no inoculado de la misma inocencia? ¿Un estudio de la cantidad de raíces? Uf, eso no te lo puedo contestar yo. Claro, pero en la foto que hay ahí en el stand, no, esa es del libro. No, sí, a ver, está escrito por la bibliografía que la tricoderma, aparte de tener una capacidad de, supuestamente, de luchar en enfrentamiento frente a verticilio, siempre va a desarrollar sistema radicular, el doble, pero es porque lo que pasa es que, aunque no sea el tema nuestro y demás, y hoy no era el sitio de decirlo, pero te contesto, Manolo, no sería feo. A ver, aparte de poner las tricodermas y toda esa historia, no vale cualquier estado de la tricoderma. O sea, la tricoderma tiene que estar, además, te lo puede contestar Jesús mejor que yo, con lo cual eso no es tan sencillo. No vale comprar esporas de tricoderma, echarla allí sobre el sustrato y ya pensar que ya las tricodermas te van a hacer una función de protección frente a verticilio, sino que es mucho más complejo. Y después de 7 años, ya hay olivos de 7 años puestos. Sí. ¿Se ha hecho algún seguimiento de algunos olivos de esos de 7 años y qué es lo que está pasando? ¿Son ya jóvenes robustos? Sí, lo que pasa, Manolo, el gran problema que tenemos los olivareros es que todos somos doctores. No sabemos dónde. Ahora, tú llegas al campo estos días, que además precisamente llevamos unos días que se está manifestando supuestamente olivos con problemas de hongo, yo prefiero decir eso, y ya todo el mundo llega, ve que se le ha caído 4 hojas y ya sabe que es verticilio. No llega nadie coge una muestra, nadie va al laboratorio de sanidad vegetal,
nadie va y se identifica. Entonces, el problema es que si tú no identificas qué problema tienes, no puedes dar soluciones. Entonces, yo te puedo decir que nosotros en colaboración con la Universidad de Jaén y con Paco Luque hace muchos años montamos un sistema de determinación de diagnóstico de verticilio, y de cada 100 muestras que hemos estado cogiendo muchos años, solamente el 10% de las muestras que analizábamos nos daba positivo en verticilio. Un 10%. O sea que es muy poco. ¿Por qué? Pues porque hay otra serie de hongos que no se le pone nombre y que también lo tenemos en el olivar y nos provoca la misma sintomatología. Por lo tanto, Pero las plantas de que tienen ya 10 años, las que inoculan, que se... Digo, perdón, 7 años, ¿se ha hecho algún seguimiento de esas 7 años? Sí. ¿Y cómo está? Muy bien, pero lo que pasa es que no es cuestión de hacer... No, pero sí, mejor. A ver, ya está con mala leche, como tú dices. La Almería que está ahí abajo, que veis pico de armas hasta María Santísima, estas de aquí también darían fruto en Almería. O sea, no tiene nada que ver. no tiene nada que ver, ¿no? Mira, esto fue un proyecto que se empezó hace, ¿cuántos años? 8, ya no creo si fueron 8 o 10 años, donde por primera vez, en exclusivo, además, esto lo promovió el antiguo rector Manolo Parra, que por sí o sí teníamos que intentar buscar una solución para el verticilio, y se seleccionó, fueron más de 5.000 olivos picuales los que se hicieron enfrentamientos a coger el olivo, cortar las raíces, como el cabello, y muy complejo. Te quiero decir que no vale cualquier espora de tricoderma y no vale cualquier aplicación, es bastante más complejo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues nada, agradeceros vuestra asistencia y ya está.